Un amigo me dijo adiós en mi sueño justo antes de enterarme de que había muerto. Una breve historia de fondo. Cuando tenía unos 12 años, conocí a un niño que era solo 2 años menor que yo. Desafortunadamente, le diagnosticaron una enfermedad mortal e incurable conocida como enfermedad de Batten. Sabía que necesitaba un amigo, así que me quedé a su lado mientras enfrentaba una repentina ceguera y parálisis. Tan a menudo como podía, iba y ayudaba en la casa, le leía y veía películas. Recuerdo una noche que me cansé mucho y rápidamente me quedé dormido. Mi sueño comenzó conmigo caminando hacia su casa, como de costumbre, y de repente lo vi corriendo hacia mí con una sonrisa en su rostro. Me quedé atónito en el sueño, mirándolo con pura confusión. Se acercó a mí y comenzó a hablar mientras yo me quedaba allí congelado. Así que así es como te ves. Quiero que sepas que eres mi único amigo y no quiero que te preocupes. Ya no tengo dolor. El sueño terminó con él alejándose cuando me desperté. Me quedé allí procesando el sueño y aproximadamente una hora después mi madre entró a mi habitación llorando mientras me daba la noticia. Él falleció. Aunque fue muy triste, el sueño me hizo sentir en paz. Wow, qué triste. ¿Tú has tenido sueños similares? Como donde personas te hablan a ti, te mandan mensajes o algo así. Bueno, más que todo son a veces pesadillas. O sea, como de, pon, algo le pasó algo a un familiar o algo así, y uno como que se levanta. O he tenido pesadillas, como les decimos, bueno, como yo le digo, que son tan reales que uno piensa que está en ese lugar, pero que me haya sucedido ese que yo haya soñado con alguien y que luego me digan la mala noticia, no, no me ha pasado. Sí he escuchado de casos que les han pasado a personas. A mí, afortunadamente, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha pasado, y ojalá no me pase. Pero sí sé que a veces, o bueno, no sé si sea creíble o no, pero yo sí creo que cuando una persona va a morir tiende a despedirse de las demás personas de su entorno. O por lo menos yo le encuentro eso coincidencia, por ejemplo, el año pasado que falleció mi abuelo, echándole pues cabeza con mi hermano, sí descubrí que él se despidió de mí incluso acá. Y pues literal a las horas después me llamaron y dijeron que había fallecido, ¿no? Pero no he tenido ese tipo de sueños y creo que sí lo ponen a uno un poco nervioso en ese caso. Ahora sí les voy a contar mi historia. Resulta que cuando yo era pequeñita, por ahí unos 7 años, en el lugar donde vivía, había un señor, un viejito, y él sabía tocar varios instrumentos, entre ellos piano. Y yo quería aprender piano, entonces él empezó a darme clases de piano. Era un de esos abuelitos que ya es viudo y que sus hijos son grandes y que es un amor de viejito, ¿no? Pero después al poco tiempo nos mudamos, entonces pues como que me fui y quedamos con el contacto, pero ya no volví a tener clases con él. Pero él siempre me llamaba para mi cumpleaños, siempre. Entonces nosotros también lo llamábamos de vez en cuando, algunas veces le hicimos visita, lo llamábamos, me acuerdo que el cumpleaños de él era el 1 de enero. Entonces el 1 de enero es como feliz Navidad, feliz año, feliz cumpleaños, porque todo junto de una vez. Y a veces sí, íbamos, lo visitábamos y todo. Y él siempre, siempre sagrado a mi cumpleaños me llamaba. Para mis 15 años, él era compositor y me compuso un álbum completo en piano con canciones para mí. Wow. Eh, era muy especial ese abuelito. Pero pues después ya nos mudamos fuera de la ciudad, fuera de Bogotá, y pues ya obviamente estando allá yo no lo volví a ver, pero las llamadas seguían de vez en cuando, ¿no? O sea, y mi tía vivía cerca de él y ella era la que nos contaba a veces como que era de la vida de él, entonces no, se mudó, ahora está en un hogar de ancianos, que no sé qué. Y yo estaba aquí en Corea, esto fue hace como unos, por ahí en el 2018 marzo más o menos, que yo tuve un sueño con él, así de la nada. Ponle que yo no había pensado en él en años, o sea, llevaba mínimo unos 10 años que jamás se me había cruzado por la mente. Él al final dejó de llamar, él cambió de número, entonces tampoco lo podíamos llamar, o sea, perdidos totalmente.
Y en mi sueño, él me llamaba por teléfono y yo era como, yo le decía señor Orjuela, su apellido era Orjuela. Yo le decía, señor Orjuela, ¿cómo está? Y él me decía, bien, ¿cómo has estado? Y yo, muy bien, qué milagro. Y él me decía, es que yo llamaba para despedirme. Y yo le decía, ¿cómo así que para despedirse? Me dijo, sí, lo que pasa es que ya me tengo que ir. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya se tiene que ir? Y él dijo, sí, ya se me acabó el tiempo, pero no me quería ir sin despedirme para decirte que tú fuiste muy especial para mí. Y empezó a despedirse y yo, no, pero espérese un momento. O sea, ¿cómo así que se despide? No, 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 yo necesito verlo. Yo le decía, y él, es que ya no me queda mucho tiempo. Y yo le decía, espéreme, por favor, espéreme. Y él me decía, yo quiero, pero ya es momento de irme, me decía así. Y cuando me levanté del sueño, estaba así en shock y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo, ese sueño no es normal. O sea, eso no es normal. Entonces, inmediatamente llamé a mi mamá, le dije, ¿tú sabes algo del señor Orjuela? Y mi mamá, no, cero, hace años que no sé de él. Y yo, mami, averiguate con mi tía si ella sabe algo. Logramos encontrar el nombre del ancianato. Lo busqué por Facebook, encontré, pues ni siquiera sabíamos si estaba ahí o no. O sea, como que era lo que pensábamos. Encontré el ancianato en Facebook, empecé a buscarle en las fotos de los abuelitos y él estaba ahí. Entonces llamé de una. Lo llamé y él ya casi no escuchaba, ya casi no podía hablar, pero yo lo llamé, todavía estaba vivo. Y él me decía como, hola, pero él casi que no escuchaba, las enfermeras eran las que le tenían que decir. Y yo le decía como, señor Orjuela, espéreme que yo voy a visitarlo, porque yo ya tenía un viaje planeado en junio de ese año. O sea, ya yo dije, si voy a Colombia, pues lo visito. Y yo le decía, yo voy en junio, espéreme, espéreme, yo le decía. Y él, pues realmente como no escuchaba casi, no sé si me habrá escuchado o no, supongo yo que sí. Y bueno, luego tuve otra vez ese sueño, como al mes. Y yo así como de, Dios mío, esto es algo, o sea, ¿cómo va a tener el mismo sueño dos veces? Es algo. Cuando llegué a Colombia, apenas pude, como a la semana que estaba allá, yo le dije a mis papás como, yo necesito ir a verlo. O sea, no voy a estar en paz si no voy a verlo. Y fui a verlo. Y él todavía me reconocía, pero él ya estaba súper, súper malito, casi no podía hablar, no escuchaba bien, pero él solamente me sujetaba la mano mucho, me sujetaba la mano mucho y me acuerdo que él la acercaba y le daba besos. Y yo me sentía súper mal, te lo juro, yo tenía muchas ganas de llorar, porque yo decía, tanto tiempo que estuve acá en Colombia y pude haberlo visto y nunca lo hice. Y, y pues sí, o sea, él está ya muy malito, sí. Hice la visita y a la semana se murió. Así que después de eso yo dije, él de verdad se estaba Te despidiendo. estaba esperando, Y yo literal. decía, ¿cómo es posible que tantos años sin contacto y se haya de alguna manera comunicado conmigo a través de un sueño para despedirse? O sea, eso todavía se me hace completamente, no sé, o sea, fuera de este mundo. Pero sí, o sea, yo me levanté llorando y todo, o sea, fue tenaz. Fue muy duro, la verdad. Ay, me imagino. O sea, eso es algo que yo digo que no me gustaría tener esa sensación. Pero mira, en el caso de esta historia, al menos en el sueño él decía, ya no tengo dolor, entonces a Ujú. ti te da como esa sensación de alivio de, ok, o sea, él está mejor ahora, si él ya no tiene dolor, él va a ser feliz ahora y pues creo que eso también ayuda un poco como a tener paz, ¿no? Te voy a Claro. leer los comentarios. Dale. El primero dice, no estoy seguro de qué es más reconfortante en todo esto, que le hayas hecho compañía durante este tiempo, algo que no todos los amigos harían pero deberían hacer, o que haya venido a decirte lo importante que eres para él. De cualquier manera, ambos son bastante extraordinarios. Gracias por compartir esto, me reconforta mucho. Alguien más dice, debo elogiar tu madurez a los 12 años. La mayoría de la gente huye de los enfermos. Tú te quedaste. Eso demuestra verdadera integridad. ¿Todavía se siente tan real como en esa ocasión? ¿Has tenido alguna otra señal de él desde entonces? No hay presión por compartir, solo me pregunto. Parece que está en paz, lo cual me alegró mucho. 12 años es tan, tan joven. Me alegra mucho de que te tuviera a su lado.
Y Opie contestó: honestamente, todavía recuerdo bastante vívidamente toda esa experiencia con él, especialmente ese sueño. Es la razón por la que actualmente soy aspirante a ser enfermera. De hecho, creo que recibí otra señal de él. Un apodo que le pusieron sus padres fue Jay Bird. Poco después de su muerte, estaba sentado fuera en el porche pensando en él. En ese momento vi un hermoso pájaro azul volar hasta mi cara, girar cerca de mí y luego volar hacia el cielo. No parece mucho, pero para mí fue otra experiencia que me pareció muy poderosa y surrealista. Pero es verdad, o sea, yo sí siento que las personas se aparecen de una u otra forma en la vida de uno para despedirse. Sí, pero difícil sí es. Bien difícil.